Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Es un placer presentarles Escribilea, este programa que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera única, singular, amena, interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Cuento con un panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Edelberto Leiva y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos ahora a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba una pregunta de participación que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba la semana anterior. Al mismo tiempo van a conocer la respuesta a aquellas personas que no han tenido acceso a ella y a la persona ganadora a la cual ya estamos felicitando. ¿Quién fue el arquitecto que diseñó el Parque Güell y dónde se encuentra ubicado este parque? Iniciamos ya el primer tema de la noche indicando que en pantalla tendrán como cortesía de nuestro programa un adelanto, digamos, algunos detalles que les servirá en su indagación personal y que ha sido remitido el tema por Rafael Ramírez. Vive en la ciudad de Holguín. El profesor Lombana es quien inicia la ronda de preguntas una vez que haya indicado que es un personaje célebre. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Personaje célebre real. Real. Un hombre. Sí. Un hombre cuya vida transcurre en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. También, profesor. Con posterioridad a la edad media. Ajá. Con posterioridad a 1789. Así es. De los siglos XIX, XX o lo que va del obnubilado siglo XXI. Exactamente, este personaje tiene vida y obra solamente en un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. No. Siglo XX euroasiático. Euroasiático. Europeo. Sí. Continental. Europa Correcto. continental. ¿Algún país con costas? ¿Tiene costas? Este país tiene costas al Mediterráneo. Sí. ¿Se trata de algún país peninsular? Es peninsular. España. España. Alcanza su celebridad por su actividad en el ámbito de la cultura, entendido en el sentido amplio. Así es. Esta actividad cultural pudiera identificarse en alguno de los ámbitos clásicos, digamos, de la actividad artística. Uh-huh. O sea, es un artista en sentido amplio. Es un artista. Quiero decir con esto, no es un escritor. No, no Es un un artista. Es un artista. Su actividad se desarrollaría básicamente entonces, digamos, en ámbitos que pudieran ser la música, el cine. ¿Es uno de estos dos ámbitos? Uno de ellos. Estamos hablando de alguien cuya actividad se desarrolló fundamentalmente en el ámbito cinematográfico. Cinematográfico. Su vida abarca entonces un solo siglo y yo asumo que es una buena parte del siglo XX, Uh-huh. que no fue una vida muy corta, fue una vida relativamente extensa, por lo cual debió abarcar buena parte del siglo XX. Su actividad cinematográfica se desarrolla en el ámbito de la actuación. No, profesor. No es un actor. En un momento determinado en sus primeros tiempos, Pero no es lo que le da celebridad. no es lo que le da celebridad. Profesor Dagoberto. Es un director conocido. Sí, conocido. Ramón, y desarrolla su obra sobre todo de los años 60 hasta fines de siglo. Bueno, anteriormente tenía una obra, profesor. Tenía. Pero sí continúa en el tiempo, claro. Yo estoy pensando en uno, pero no sé si llega hasta el siglo XXI. Estoy pensando en Carlos Saura. ¿Es Carlos Saura? No lo es. Del siglo XX. Uh-huh. De los grandes. Es grande. Porque es que hay una, sobre todo después que se entregan los premios Goya, que creo que empiezan en los años 60, hay una, a ver, siempre hubo grandes realizadores españoles, pero indiscutiblemente en la época del franquismo marcó incluso el exilio de algunos. Este director tiene obra que transcurre durante o antes del franquismo. Sí. Yo había pensado en García Berlanga o en Buñuel. Entonces sí es Buñuel. Es Buñuel. Desarrolla una parte importante de su obra fuera de España y sobre todo en México. En México. Aunque él también trabajó muy fuerte y muy intensamente en Francia, en el ámbito del cine francés, etc. Es un personaje interesante porque desde su formación inicial siempre fue un personaje que tuvo esos visos surrealistas.
ese surrealismo que siempre va a caracterizarlo y que con el auxilio, la amistad y la complicidad artística de Salvador Dalí lo llevó a iniciarse con El perro andaluz, con La edad de oro y otras películas que hizo en España también, Viridiana, etc. Pero después él sufre la censura cuando empieza, porque él es un declarado republicano y ahí creo que su ruptura con Salvador Dalí. Salvador Dalí, alguna gente plantean que era franquista, otros que no lo era abiertamente, pero está claro que no era republicano. Buñuel era republicano. Y de hecho, en una de las memorias de Dalí, Dalí lo dice, y dice que su ruptura es por eso. Y a partir de ahí, él emigra y va a dar a Hollywood primero, no es que vaya, y de alguna manera se encuentra con la edad de oro del cine mexicano. Recuerdo que una vez tuvimos un tema muy interesante aquí que fue Los Olvidados, que es una película de él que no es la que más se menciona, porque siempre de Buñuel se habla del ángel exterminador, se habla del discreto encanto de la burguesía, las que mencioné, pero Los Olvidados es la película realmente más revolucionaria que él tiene. Tanto es así que recuerdo que está en una lista muy especial de la UNESCO, ¿no? Como de las obras que no deben morir, ¿no? O que se deben conservar hasta el final. Una lista que solo tiene, creo que 3 o 4 películas, y esta es una, ¿no? El toque surrealista para hacer una crítica mordaz, pero a la vez con un alto nivel de sensibilidad que no todo el mundo entiende, porque en Buñuel es muy, muy, muy característica. Y es una escuela para todos los directores. Con Buñuel trabajaron, yo creo que todos los grandes artistas que hubo, tanto en España en su momento como acá en México, y sienta cátedra. Es un nombre que se dice en cualquier academia del mundo y hay que quitarse el sombrero porque es de esos artistas que lo son, yo creo que genéticamente, y donde quiera que llegue van a hacer algo nuevo, siempre hay algo transformador. No hay una película mala de Buñuel que yo conozca. Y bueno, creo que cualquiera de sus films podría salirnos aquí en Escribe y Lea porque es tremendamente renovador y es una academia, es una escuela. Justamente con Los Olvidados, que es la película que lo hace conocido en todo el mundo porque participa en el Festival de Cannes y ahí obtiene premio a Mejor Director. Un drama social que realmente fue polémico en su momento en México. En México pasó una cosa muy interesante, que es que a la burguesía más nacionalista mexicana no le gustó, pero la gente, sin entenderla, la aplaudió. Y por supuesto los entendidos en el cine enseguida se dieron cuenta. Es una película muy cruda, esta que usted menciona. Así es. Bueno, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este personaje célebre que compuso nuestro primer tema. De inmediato vamos a conocer una novedad literaria en el segmento que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya concluido, entraremos en el tema intermedio y yo le pido, por favor, no lo pierda. Buenas noches. Ediciones en Vivo, sello editorial de la radio y la televisión cubanas, en su noble empeño de rescatar la memoria histórica de ambos medios de comunicación, ha incluido en su catálogo el libro que hoy les comento. Me refiero al volumen titulado Manolo Ortega, una mirada cercana, de Manuel Ortega Soto. Mediante anécdotas, recuerdos, remembranzas, el lector conocerá pasajes de la vida y la obra del conocido y reconocido locutor de la radio y la televisión cubanas, Manolo Ortega. Solo voy a relatar, escribe el autor de este libro, algunos episodios de la vida de un extraordinario hombre común. Se complementa y enriquece este libro con una amplia colección de fotografías, algunas inéditas, pertenecientes al archivo familiar Ortega Soto. Manolo Ortega, una mirada cercana, es el primer libro publicado por el médico y profesor Manuel Ortega Soto, primogénito del matrimonio integrado por Manolo Ortega y Hortensia Soto Estrellita. En el prólogo a este libro, la investigadora, locutora, periodista, realizadora radial Josefa Bracero Torres, Premio Nacional de Radio, asegura que no solo es posible encontrar en este libro pasajes de la vida política, laboral, revolucionaria de Manolo Ortega, sino el alma del propio Manolo Ortega. Un libro que al rescatar parte del legado de ese hombre de su tiempo y de todos los tiempos que fue y seguirá siendo Manolo Ortega,
también es posible poner a disposición del lector momentos de la propia historia de la radio y la televisión en Cuba. Les recomiendo la lectura El disfrute de Manolo Ortega, una mirada cercana, libro de Manuel Ortega Soto, publicado por Ediciones en Vivo, sello editorial de la radio y la televisión cubanas. Hasta aquí el comentario de hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Este tema intermedio, como es habitual, no tiene información previa en pantalla para los telespectadores y corresponde a una colaboración de Lucía Mastrapa, residente en la ciudad de Las Tunas. Una obra literaria. Es lo que deberán determinar ustedes, telespectadores, y nuestros panelistas, iniciando entonces la ronda de preguntas el profesor Edelberto. Gracias, Ramón. ¿Obra literaria de nuestra era? Sí. ¿De algún momento posterior a la Edad Antigua? También. ¿También a la Edad Media? Sí, profesor. ¿Una obra posterior al año 1789? Correcto. O sea, es una obra literaria escrita entre los siglos XIX, XX y XXI. Ajá. ¿O es una obra literaria del siglo XIX, Ramón? 19. ¿Siglo XIX americano? No. Es una obra literaria, Ramón, del siglo XIX euroasiático, Sí. europeo. Europea. De la Europa continental, Ramón. No. Ah, De la Europa insular. Ajá. Literatura siglo XIX, las Islas Británicas. Ajá. Es una obra conocida, Ramón. Sí. Creo que nos toca buscar el género, ¿no? Es una obra en prosa, ¿En prosa? es una obra de ficción. De ficción. Hay un tipo de literatura inglesa, como todo lo victoriano, también en literatura, en arte, el romanticismo que viene del siglo anterior choca con un modernismo, una modernidad, un realismo. El realismo inglés es un realismo mucho más crudo, porque está más vinculado al mundo industrial, al hecho de Inglaterra ser pionera, ¿no? O sea, el romanticismo del 19 inglés no es tan romántico, o si lo es, está vinculado a historias muy fuertes, muy contundentes, ¿no? Ajá. Es el caso. Digamos que estos elementos no tendrían Pero están presentes. con este componente social tanto como quien escribe. Está escrita por una figura de la literatura inglesa que pertenecía o como mínimo a la clase media o clase alta. Ajá, así es. Se trata de una novela. Una novela. Ramón, el autor de esta obra, además de escribir novelas, incursionó en otro género. No. No. O sea, el autor de esta obra solo escribió novelas. Sí. Solo escribió novelas. Estamos diciendo el autor, pero nunca hicimos la pregunta de si era un hombre o una mujer. Es un hombre. El autor es un hombre. No es un hombre. No es un hombre. No es es un una hombre. mujer. Es una mujer, qué interesante. Es una de las hermanas Bronstein. Una de las hermanas Bronte. Bueno, yo le voy a decir la más famosa, es Cumbre Borrascosa. No es Cumbres No es Cumbre Borrascosas. Borrascosa. Bueno, yo me hubiera equivocado también, estaba pensando. Cumbre Borrascosa es la más comercial, Sí. la más conocida, porque además son tres hermanas, creo, ¿no? Anne, Emily y Charlotte. Charlotte. Bronte. Es una de las hermanas Bronte que no es Emily, No es Emily. es Charlotte. Charlotte. Charlotte escribió una novela que se llama Shirley, que es la historia de una muchacha también, y escribió esta otra que es clásico, Jane Eyre. Ujú. Es una de estas dos. Una de ellas. Es la historia de una mujer contada en primera persona, Correcto. entonces es Jane Eyre. Exacto. En la forma de escribirse desde la primera persona, inspiraría después a gente tan importante como el propio Marcel Proust o James Joyce, por la forma, aunque no pueda hablarse aquí de un monólogo todavía, ni mucho menos, pero por la intensidad psicológica de los personajes, que yo creo que es lo que tienen las novelas de las Brontë, porque francamente yo le digo, a mí no me parece que todas sean una. Jane Eyre sí, la cuento entre las obras más. Pero, por ejemplo, me pasa con Cumbres Borrascosas, que a mí también me encanta leerla, me gusta como historia, pero tiene mucho también de la historia, de lo que te entretiene la historia. Pero Charlotte con Jane Eyre llega mucho más con la psicología del personaje. Y es porque en su narración ella está contando intensidades propias que por
prejuicios morales, por cumplir con las normas sociales de la Inglaterra victoriana, ella quizás no expresa. Pero que tiene que ver con un amor imposible. No recuerdo ahora mismo exactamente los detalles que tiene, pasa por toda una historia muy trágica, de esas que cuando se llevan al cine dan historias tremendas, como la propia Cumbre Borrascosa de su hermana, pero que al final, creo que al final tiene este final típico de las hermanas Brontë, que es un final que no deja de ser feliz y de ser un poco pero no es victorioso. Es un final al que los personajes cuando llegan bien, llegan con mucho desgaste y siempre les falta, han perdido cosas. Es magistral, la verdad. Exactamente. Bueno, pues estamos felicitando a nuestro panel por haber determinado esta obra, especialmente al doctor Lombana, y la invitación que siempre hace Escribilea cuando tratamos obras literarias a que las personas que no conozcan la obra, pues la busquen. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Vamos entonces a nuestro momento musical. Retornaremos para el último tema de la noche, el tercero. Mantenga la sintonía con el canal educativo y recuerde que Escribilea es un programa patrimonio de la televisión cubana. Agua que va cayendo desde la roca, llega a mojar mis labios solo una gota. Ella que de tan pura quiso besarme, yo para hacerla libre no irrumpo el cauce y hago que de mis manos siga su viaje, siga su viaje. Agua que va cayendo desde la roca, Agua que va cayendo desde la roca. pude sentir el frío en solo una gota. Pude mojar mis penas con su rocío, escuchar su canto cerca del río. Llévame por corrientes que estén en calma. Quiero sentir la tierra vibrar en mi alma. Cuánto amé sin tocar. Cuánto dices sin amar. Llévame por corrientes que estén en calma. Quiero sentir la tierra vibrar en mi alma. Cuánto amé sin tocar. Cuánto dices sin amar. Agua que va cayendo desde la roca. Agua que va cayendo desde la roca, Agua que va cayendo desde la roca. y que va cayendo. Agua que va cayendo desde la roca. Escribilea comienza su tercer y último tema de la noche en esta ocasión con una información previa para los telespectadores en pantalla. Un personaje histórico espera por ser determinado e inicia la ronda de preguntas nuestro querido profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Muchas gracias, Ramón. Vamos a ver. Este personaje histórico es de nuestra era. De nuestra era, De algún momento posterior a la edad antigua. sí, Posterior también a la edad media. También. Posterior a 1789. así es. Siglo XIX, 20 o 21. Bueno, este personaje tiene vida en 2 siglos. 19-20. No, Usted dice que tiene vida en 2 siglos, pero no es 19 y 20, Ajá. es 20 y 21. 20 y 21. Es un personaje americano, Personaje americano, de la América Latina, correcto. de la América insular, Sí, cubano. es cubano. Llega claramente al siglo XXI. Sí. Me figuro, Ramón, que están vinculados entonces
a los dos procesos que tienen peso en la segunda mitad del siglo XX. No quiere decir que no pueda tener una historia anterior, Ajá. pero como mínimo tiene un peso importante en el periodo de la Guerra de Liberación y en el periodo de la Revolución del Poder. Sí. ¿Ya? El personaje histórico en esta etapa, o sea, en esa etapa, se hace histórico en esta etapa. Así es. Es un personaje que participó directamente en la Guerra de Liberación, Participó. ya no vive. No. Es una figura vinculada con un combatiente, Sí, fue combatiente. que me imagino que después tuvo una vida política también en la época revolucionaria, También. en la etapa que denominamos la Revolución del Poder. Exacto, después del triunfo. Ocupó cargos, Sí, tuvo cargos. sí tuvo cargos, usted lo dice como con un dejo de... No, no. De no fue lo único. Mi dejo no tiene nada que ver con eso. Ocupó cargos. Ocupó cargos, Sí. pero también hizo otras cosas. Sí. O sea, digamos que la vida militar, tuvo vida militar durante la Guerra de Liberación. Ah, así sea. exacto. Y se mantiene vinculado al sector militar. No después se de- mantiene vinculado al sector militar. No, los No. cargos no son dentro del... No, O sea, no se mantiene vinculada al sector militar. O sea, que la actividad que desarrolla la desarrolla en otro ámbito. en otro ámbito. Pero desde, bueno, participó en la fase esta de la Guerra de Liberación, o sea, pasa a ocupar responsabilidades en un periodo ya temprano de la revolución en el poder, posterior a 1959. Sí. Temprano. O sea, desde el mismo momento prácticamente Ajá. del triunfo. Ramón, este personaje histórico, estamos en lo mismo de la pregunta anterior. Este personaje histórico no hemos determinado si se trata de un hombre o de una mujer. Y la vez pasada me equivoqué, a ver si lo al revés. Estamos hablando en este caso casualmente de una mujer. De una mujer. Ahora no me equivoqué. Es que siempre, no sé, siempre tendemos a decir hombre primero. Y, Sí, en claro. términos generales. O sea, es una mujer de la que estamos hablando. Esta mujer que desempeñó papeles importantes durante el periodo anterior a 59, posterior a 1959. Yo estoy pensando en que algunas de las figuras femeninas más importantes ya han salido de un modo u otro en el programa. O sea, han estado, hasta yo que soy el que menos tiempo llevo, recuerdo que han ido saliendo estos personajes. O sea, podemos descartar, podemos descartar algunas de las mujeres que tradicionalmente se asumen como las figuras más destacadas dentro de este proceso. Puede. O sea, podemos descartar Puede. a Vilma Espín, Sí. podemos descartarlas a ella. O sea, estamos hablando de una mujer que desempeñó papeles importantes, pero no pertenece a este grupo a que yo estoy haciendo referencia. Las responsabilidades que ocupa tienen que ver con el ámbito de las nuevas instituciones que se fueron creando con posterioridad al triunfo del año 1959. Sí, así es. La responsabilidad que ella desempeña es una responsabilidad importante dentro de algunas de estas instituciones. O sea, digamos, una de las responsabilidades de dirección directa en una de estas instituciones. Si ella dirige un sector, Esta mujer que estamos buscando es una mujer que pasa a la memoria popular más por ciertas cosas posteriores al triunfo de la revolución que por esa participación de la que estamos diciendo anteriormente. así mismo es. O sea, pasa a la memoria, pasa a ser recordada por el pueblo cubano, no tanto por el papel que puede haber desempeñado antes del triunfo de la revolución, sino por algo posterior. exacto. Y esta actividad posterior de ella, digamos, se desarrolla fundamentalmente en las décadas del 60, del 70, Así es. esas primeras décadas Sí, de la sí. revolución. Sí. Bueno, Ramón, yo estoy pensando en una mujer que usted me rectifica si no es así, entonces ya pasaremos la pregunta al profesor Dagoberto. En una mujer que estuvo al frente de una institución que se creó en el año 1959, si la memoria no me traiciona, y que fue el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda. Exactamente. Entonces estamos hablando de Pastora Núñez González. Así es. Yo recuerdo haber visto en algún lugar, haber leído que a los 12, 13 años participó en algunas
manifestaciones contra Machado, etc. Ajá. Y ya después se incorpora a la lucha contra Batista en ambos espacios, el de la clandestinidad, pero también en la sierra, a la que si no me equivoco ascendió ya hacia el año 58, pero incluso alcanza determinado grado militar, no sé si teniente, capitán, pero bueno, sí lo adquiere. Y ya luego, en el año 59, es nombrado al frente de esta institución que hoy en día no se menciona mucho, pero fue muy importante y curiosa además, porque era una institución que tenía la función de utilizar los fondos recaudados en los juegos de azar y la Lotería Nacional, ¿verdad?, para la construcción de viviendas. Y fue la institución que planteó la construcción de los primeros núcleos importantes de viviendas. No solo se van a extender, no están en La Habana, sino que se van a extender al resto del país, y es el origen de los famosos barrios pastoritas. Repartos pastoritas. Repartos de pastorita que existen en muchísimos lugares. Eran edificios con determinadas características, viviendas con buenas condiciones, o sea, estamos hablando de que estaba previsto para que sectores que no habían tenido acceso a condiciones de vivienda, digamos, aceptables, pues lo tuvieran. Yo creo que es un personaje importante por los roles que desempeñó, y es curioso, para mí siempre es curioso constatar el modo en que algunas personas pasan a la memoria popular, existía por eso, por determinada labor específica. Pastorita vivió 90 años. Sí, 2010 creo que falleció, algo de eso. Exactamente. Bueno, pues entonces estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Edelberto, por haber determinado el personaje histórico de este momento. Así estamos poniendo punto final a este plato fuerte, como le digo yo, de Escribilea. Vamos ahora a que nuestros telespectadores conozcan una pregunta de participación de parte de uno de nuestros panelistas y que deberán responder una vez que la conozcan y sepan la respuesta en nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Le corresponde al profesor Lombana. ¿Cuál es sencilla la pregunta? ¿Cuál es el parlamento más antiguo que se mantiene en funciones hasta hoy en día? Vamos a reiterarla. Sí. ¿Cuál es el parlamento más antiguo que se mantiene en funciones hasta hoy en día? Exactamente. Porque no es quizás el más antiguo, pero es el más antiguo que se mantiene como parlamento. Interesante pregunta, ya lo creo. Es solo el nombre. El nombre, que es lo mismo que decir en qué lugar está. Exactamente, gracias profesor, muy amable. Bueno, ahí tienen entonces la interrogante, inmediatamente coloque la persona que tiene la respuesta correcta y la primera que llegue de esta forma a nuestras manos será la persona ganadora, y que daremos a conocer en nuestra siguiente emisión, o sea, el miércoles próximo. Ha sido un placer, profesores, compartir nuevamente con ustedes, con el equipo que tenemos aquí en estudio. Y recuerde, a través del canal educativo los miércoles tiene una cita con Escriba y Lea, donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Gracias por su mirada.